lo que yo tengo para compartir con nuestra audiencia, y es que me piden mucha gente que les comente cómo actuar ante situaciones que les pasan, ¿no es cierto?, en sus contratos bancarios, en sus usos de tarjeta de crédito, en sus usos de caja de ahorro, y qué forma de defensa tienen ante un montón de abusos que se vienen presentando por parte de los bancos, que son muchísimos. Entonces quería hablar un poquito de ese tema. ¿Qué me parece? Me parece fantástico, me encanta ese tema, además es un tema que me viene preocupando. Se pasa a todo el mundo. Y me viene preocupando y se intensifica la preocupación ante la desaparición de la relación humana. Cada vez hay menos personas en los bancos. Sí. Creo que vamos a las puras computadoras y teléfonos. Sí. A mi hija, sin ir más lejos, le han sacado 100.000 pesos de su sueldo con un débito, y lo tiene reclamado, y el banco le dice que es la tarjeta, y la tarjeta no le contesta, pero uno ve en la televisión y en quejas, así en comentarios, a veces acá en la radio también y permanente hay quejas, hay problemas con los cierres de las cuentas. Hay mucho abuso, hay muchísimo abuso del consumidor por parte de la entidad bancaria. Bueno, no siempre es la entidad bancaria en sí la que realiza el abuso, sino por ahí hay filtraciones de datos, hay gente por ahí que de alguna forma está conectada con los trabajos dentro de los bancos y puede llegar a hacer este tema de los débitos en las cuentas. Hay una gran cantidad de este tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, primero que nada, que lamentablemente estamos en una situación que es rara a la persona. O sea, no está en el sistema, si no tiene una cuenta, una caja de ahorros, si no tiene tarjeta de crédito, tarjeta de débito, es muy extraño, ¿no? Hoy por hoy, como que nos van obligando a todos a consumir eso, ¿no? Y la seguridad que se da en los consumos que nosotros podamos hacer con ese tipo de medios de pago no es buena. Me parece que prácticamente no estamos condiciones de tener las situaciones contables que hoy se presentan, ¿no? Que todo es a través de internet, que todo es con los códigos de la tarjeta, con el PIN, con las claves, y de repente PIN y clave y usted le quedaron la caja de ahorro vacía o la tarjeta de crédito con unas compras en dólares o con nombres inentendibles o extraños, y usted no tiene ni idea de dónde puede haber venido esa compra. O si no, también puede venir en su tarjeta de crédito o en su caja de ahorro, donde le depositan a uno el sueldo, débitos de seguros, débitos de servicios o de suscripciones que usted jamás ha hecho o recuerda haber hecho. Eso es muy, muy común. Entonces, lo que hay que hacer primero que nada es ser un consumidor responsable para poder a tiempo ejercer los derechos que tiene el consumidor y defenderse. Entonces, la tarjeta de crédito, o por ley, mensualmente le tiene que enviar un resumen de todos sus gastos. En general, esos resumen eran enviados en papel a las casas. Esto últimamente veo que se ha dispensado de esto con el tema del medio ambiente y pueden llegar por mail. Y si no, a través de la página web de la tarjeta de crédito, les suelen solicitar gestionar una clave para que usted pueda ver el consumo que tiene que pagar. Usted como consumidor lo primero que tiene que hacer es todos los meses controlar el resumen de su tarjeta de crédito. Controlar que los gastos que figuran en la tarjeta de crédito sean los que usted ha realizado. Si no son los que usted ha realizado, si viene un seguro que usted no contrató, si viene una suscripción que usted desconoce, si viene una compra que usted no ha realizado, por la ley de tarjeta de crédito tiene 30 días para desconocer ese resumen, que significa que usted no va a pagar ese cargo hasta que el banco investigue qué es lo que ha pasado o por qué es el motivo de que está incluido dentro de su resumen de cuenta. Puede ser que el banco detecte que ha habido un fraude en la composición de su resumen de cuenta, que ha habido un error o que alguien le ha querido cobrar algo que usted no ha comprado, entonces lo saque. O puede ser que el banco insista en querer cobrarlo. Si el banco, con la tarjeta, digamos, ellos actúan en relación con respecto al consumidor, deciden no
hacer lugar al pedido de impugnación de ese consumo desconocido, a usted le queda hacer la denuncia ante Defensa del Consumidor, que puede ser Defensa del Consumidor Nacional, y si es acá de San Juan, puede ser Defensa del Consumidor acá de San Juan, donde usted con su resumen de cuenta, que si lo ha visto por internet lo puede imprimir en copia duplicada, se va por defensa y lo realiza la denuncia. La denuncia ante Defensa del Consumidor prescriben a los 2 años, pero obviamente todo lo que es tarjeta de crédito y demás es bueno hacerlo en el momento, no dejarse estar, porque esto acarrea intereses muy grandes, si no se pagan lo pueden llegar a meter en el veraz y trae un montón de problemas más, que es un dolor de cabeza si no lo soluciona rápidamente. ¿Cómo se desconocen esos consumos? Generalmente los bancos tienen las páginas donde usted puede hacer el desconocimiento con el número de consumo, con el número que sale ahí en la propia tarjeta, o si no llamando al 0800 que sale en la tarjeta, le van indicando, y si de alguna forma la tarjeta o el banco no le reciben la impugnación del consumo directamente, yo les aconsejo que antes de los 30 días de lo que habla la ley de tarjeta de crédito, hagan la denuncia. ¿Por qué? Porque si bien son 30 días que pasan rapidísimo, los bancos luego suelen excusarse o ponerle defensa que pasaron los 30 días y bueno, se ponen más duros para devolver los cargos o para resolver el conflicto. Esto por el lado de tarjetas de crédito. Pero también hay muchas denuncias que se han presentado, en muchos casos que he visto, de problemas con las cajas de ahorro, que son las que se les depositan, las cuentas, pueden ser cuentas sueldo, que se les depositan sueldo, o las cuentas donde se les depositan pensiones o jubilaciones. Hay varias veces que he tenido consultas de personas que les han hecho débitos por servicios que no ha contratado o débitos por compras que no ha hecho, parecido a lo de las tarjetas de crédito, pero son débitos directos que ahora con el uso de Mercado Pago y las billeteras electrónicas están a la orden del día. Todo este tipo de fraudes que se producen dentro de las propias cuentas de los consumidores. En este caso, lo que ustedes deben hacer es inmediatamente, o sea, primero que nada, el que tiene una caja de ahorro o cuenta sueldo, donde recibe los haberes o las jubilaciones, es bueno que tenga la aplicación del home banking para que pueda controlar todo el tiempo su caja de ahorro, ¿no? Qué débitos se le han hecho, no. Si no, por lo menos una vez al mes controlar todos esos débitos antes de los 30 días. ¿Por qué es importante siempre hacer el reclamo antes de los 30 días? Porque de acuerdo a una disposición del Banco Central de la República Argentina, antes de los 30 días el débito que le hayan hecho, ustedes pueden retrotraerlo. Eso cuando es un débito directo para pago de algún servicio. Ahora, hay otro problema que se ha presentado, que es que hay mucha gente que han detectado que tenían un préstamo, le han sacado un préstamo, le han vaciado la cuenta, le han sacado bastante dinero, muchas denuncias sobre eso. Está todo investigándose en sede penal, porque han habido varios casos de cuentas sueldos que les han sacado el préstamo y la plata del préstamo encima se la han trasladado a otras cuentas que son cuentas de Mercado Pago, que por ahí no necesariamente están relacionados a estafa, sino que son de terceros que no saben, que no tienen nada que ver, pero las usan de paso. Entonces, por ejemplo, usted, doctor, un día se encuentra con que en su cuenta tiene 500.000 pesos y bueno, vas a ver que de dónde son esos 500.000 pesos y cuando vuelve a rastrear ya no los tiene. Y es porque usaron de paso su cuenta para que se les pierda el registro de dónde queda el dinero. Luego de ahí lo sacan y no lo ven nunca más al dinero. Entonces, ha habido unas fallas de seguridad muy grandes. Los bancos ahora tienen la obligación de, antes de dar un préstamo, que se confirme por mail, que lo está pidiendo, incluso son 24 horas para que se procese. Tiene usted que hacer otra aceptación por fuera del sistema del propio cajero o del propio home banking, que generalmente lo sacan por ahí quienes están haciendo las cosas. Es gente que tiene sus claves y se mete y lo hace. Entonces, ¿qué es mi consejo para este tipo de cosas? Nunca operar un cajero automático y dejar las claves que la pueda ver la persona que esté detrás, o
o darlas telefónicamente bajo ningún concepto. Hay muchas veces que gente ha caído diciendo, bueno, vaya al cajero, que yo le voy a decir cómo tiene que hacer para que se le acredite el dinero que le estoy mandando. Y bueno, en realidad lo que está haciendo es sacándole los datos, la persona le va cantando cuáles son los datos de las claves que le está sacando, y bueno, le termina dando la posibilidad a esa persona que no estafe. El banco también es responsable por eso, porque el banco tiene la obligación de asegurar en todo momento que las transacciones sean seguras, valga la redundancia, para el consumidor. No olvidemos que los bancos están con esto ahorrando un montón en lo que es tiempo, en lo que es pago de salario, porque ya no tienen empleados, no tienen cajeros, ni siquiera cajeros ahora tienen directamente una app de internet, o que se usa en celular o en una computadora. Entonces, además restricción cuando uno opera ahí en el banco. Hay restricciones a los montos que podés hacer o lo que podés retirar. Realmente es por ventanilla, que acá no se paga, que acá no se retire, que acá no damos dinero. Es tremendo realmente cómo se están manejando, y no estamos preparados electrónicamente ni tecnológicamente para dar seguridad en las transacciones. Entonces, como que uno todo el tiempo va a cargar nafta, le piden la tarjeta, le pasan la tarjeta, usted no sabe si le sacaron las claves, con eso ya le hacen cualquier cosa, y quién responde por eso. Entonces, está fallando algo en este sistema. Hay mucha estafa, porque son estafas, que obviamente si usted las lleva por el lado penal, por ahí nunca se resuelven, pero desde el punto de vista del consumidor, al consumidor hay que resolverle el problema. Entonces, el consumidor que tiene que ser cuidadoso, tiene que ser responsable, no cooperar él de ninguna forma, si sea sin intención, en dejar expuestos sus datos, ni dar menos sus datos a nadie, y hacer las transacciones lo más seguramente posible. Es decir, si ustedes ven una página que no conocen, que ven unas zapatillas que acá salen 25.000 y ahí las ven a 5.000, bueno, entiendan que puede ser una estafa. Traten de no meter las tarjetas en ese tipo de lugares, con los códigos, de operar de forma segura, y siempre controlar los resúmenes, siempre controlar los movimientos de sus cajas de ahorro. Hay una práctica muy ¿cómo se dice? Digamos, prolífera de poner seguros que uno no ha pedido, y sobre todo los pobres jubilados se les ponen seguro de todo: seguro golpe protegido, seguro robo no sé qué, seguro gas, seguro accidentes personales, seguro 800 seguros que nunca uno pidió, por lo menos conscientemente. Pero ¿qué pasa? Los bancos, cuando va a operar, les abren las ventanas, que si usted se equivoca y aprieta si quiero, o aprieta un clic, ellos entienden como que usted aceptó, y ya le pusieron a cobrar un montón de seguros. Entonces eso no se puede hacer, pero se está haciendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos sobre cómo se opera también electrónicamente en este tipo de cosas. Y verbalmente también, o sea, las palabras que uno utiliza con la operadora. Si llama por teléfono, mejor ni escucharlos, porque siempre uno lo terminan realmente convenciendo de que la persona ni se acuerda que había dicho que sí. Ese era el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos la gente realmente ni sabe que había contratado un seguro. Otra cosa que puede pasar es que uno va a pedir una tarjeta, o le van a cambiar la tarjeta de débito, y le dicen, bueno, mire, firme acá, y cuando lo están haciendo firmar, le hacen firmar pólizas, o sea, o pedidos de seguro. No pólizas, sino seguro, tipo formulario donde usted acepta tal seguro. Cosas que tampoco se puede hacer, pero lo hacen, y después el cobro viene, y después tiene que ir la persona a hacer la denuncia, y se estén ahí, le dan de baja, pero no devuelven nada de lo que le han descontado, porque usted había firmado. Entonces se pone un poco complicado. Es importante que la gente esté muy atenta en todo este tipo de transacciones, porque hay mucho abuso al consumidor en este tema, mucho abuso, tarjeta de crédito y manejos de las cajas de ahorro, cuentas sueldo, o las cuentas donde depositan las jubilaciones. Bueno, dígame, doctor, ¿qué le pareció? Si le pareció que estaba más o menos claro lo que deben hacer. Me pareció muy claro.
y yo le hago unas pequeñas consultas, por ejemplo, ¿cómo tiene que, bueno, me parece que en su explicación dijo que el tiempo máximo que tiene la persona para reclamar es 2 años, pero siempre hacerlo en forma inmediata, no dejarse estar? En el tema, claro, lo que pasa es que Defensa del Consumidor tiene una ley, que es la ley propia general de defensa del consumo, ¿sí? Tiene una ley nacional y una ley provincial, y en la ley nacional está establecida la prescripción, tiene un tiempo extenso para hacer la denuncia. Pero la ley de defensa del consumidor coexiste con todos los reglamentos y leyes que regulan distintas actividades. Por ejemplo, en la ley en los bancos, la ley que rige es la ley de tarjeta de crédito, ¿sí? Más todas las reglamentaciones entre los bancos y demás. Pero en la ley de tarjeta de crédito establece un plazo muy corto, que son 30 días para impugnar el resumen. Y después, en la caja de ahorro, hay una disposición del Banco Central que establece 30 días para hacer la retrocesión de la operación, ¿sí? Entonces, esos 30 días son fundamentales para hacer reclamo en cualquiera de los dos sistemas, débitos, caja de ahorro o tarjetas de crédito, porque está dentro de la legislación propia de la actividad. Si usted no hace el reclamo dentro de esos 30 días, no significa que no lo va a poder hacer, porque sí, usted lo va a poder hacer y usted tiene todo el tiempo la prescripción para hacerlo. Pero ya los bancos empiezan a defenderse diciendo que conforme a su legislación, ellos por esos 30 días ya se terminó consintiendo, entonces, y no es lo mismo, ¿me entienden? No es lo mismo porque ya empiezan a poner un montón de defensa que desgasta el reclamo, que lo hace más largo y que impide darle una solución inmediata. Por eso es aconsejable hacerlo dentro de los 30 días, que es lo que dice la ley de tarjeta de crédito. ¿Sí? Si se le pasaron los 30 días y no lo hizo, lo mismo puede hacerlo. Bien. Pero le va a costar, ¿me entiende? Le va a costar más. Bien, entonces el consejo que tenemos que sacar de tus palabras, doctora, es: si no te llega por escrito o en forma impresa los resúmenes de las cuentas en general, tomarse el trabajo mensualmente de verlo por la computadora, y segundo, observar los consumos, y donde inmediatamente que haya un consumo que uno vea que no lo ha hecho o crea no haberlo hecho, desconocerlo. Ahí viene la pregunta: ¿cómo se desconocen? ¿Hay que llamar? ¿Es por un escrito? Bueno, generalmente no, el desconocimiento, todas las tarjetas de crédito tienen su sistema, que puede ser por su página web, donde usted tiene que poner ahí el número de la transacción y bueno, sus datos y demás, o por teléfono, y cuando lo hace por teléfono que le den el número de desconocimiento, ¿me comprende? Por teléfono es 0800 que está atrás de la tarjeta, que dice que usted puede llamar para cualquier problema, ¿sí? Esa es la forma que puede hacer el desconocimiento. Tiene que hacerlo, si no lo deja, porque hay veces que no le atienden o que la página web está colgada o no le dice cómo hacerlo. En ese caso, inmediatamente ir a Defensa del Consumidor y hacer la denuncia directamente, que eso sirve como desconocimiento. Bueno, eso entonces, en los consumos, hacer el desconocimiento, y cuando pasan el otro ejemplo que ponía, que es cuando te falta dinero en la cuenta sueldo, ahí ¿qué hay que hacer? ¿Una denuncia ante tu banco? También hay que hacer el desconocimiento de esa transacción. Ah, bien. Se puede hacer al banco, y en ese caso, si es, por ejemplo, el Banco San Juan, tiene que ir personalmente al Banco San Juan, aparte de informes, y ahí decirle, miren, acá hay una transacción que quieren desconocer. Si no hay posibilidad, si el banco le niega la posibilidad de usted hacer el desconocimiento, inmediatamente hacer la denuncia de Defensa del Consumidor, aduciendo esto, que no le permiten hacer ningún desconocimiento o que no le dan una constancia de desconocimiento. Pero en el caso de las cuentas, las cajas de ahorro, cuentas sueldo y demás, está la página web donde está el home banking, que ahí hay una forma de hacer el desconocimiento, y si no, personalmente en la parte de, digamos, la casa central de los bancos. Generalmente lo tienen que aceptar ahí, ¿entiendes? También hay mucha denuncia y también hay mucho problema porque no hay, digamos, una forma clara de hacer el desconocimiento, no hay una forma
cercana, mucha gente por ahí es mayor, mucha gente no se maneja bien con internet, entonces bueno, todo eso es un abuso propio también de la actividad con respecto al consumidor. Yo lo que recomiendo es hacer la averiguación en el caso particular con el banco que se tiene. Si usted se maneja por home banking, fijarse dentro del home banking, si no, llamar al 0800, preguntar, y si no, ir personalmente al banco. Si nada de eso funciona, directamente hacer la denuncia. Eso dentro de los 30 días. Es un dolor de cabeza para la persona, tener que hacer todo ese trámite, es una realidad. Pero bueno, no queda otra, porque si usted se ha visto vulnerado en su derecho, le han hecho un descuento, le han sacado un préstamo que usted no ha pedido, o le ha venido un consumo que usted no ha hecho, no le va a quedar otra que hacer los reclamos, ¿entiende? De una u otra manera. Entonces, si tuviéramos que decir cuál tiene que ser la conducta inicial, es tomarse el trabajo de verificar la tarjeta de crédito. Y ahí, si no coincide algo, más que la tarjeta de crédito, el resumen de la tarjeta o de la cuenta, y si ahí algo no está conforme a lo que uno cree que debe estar, comienzan las actividades de reclamo, que sería todo lo que usted o lo que vos ahora nos has explicado. Bueno, yo creo que está muy claro, está muy bueno. Es una cosa que está muy a la orden del día. Hay que tener mucho cuidado donde uno mete la tarjeta, los datos. Ahora todo te pide el número de tarjeta, la foto, la fecha de nacimiento, todos los datos se los piden. Entonces, bueno, es muy difícil realmente mantenerse a salvo en un sistema donde está todo el tiempo fallando. ¿Entiendes? Sí, yo en general tengo una terrible disconformidad, lo siento como una afectación a mi libertad individual y constitucional, todo el manejo que nos imponen hacerlo a través de sistemas, cuando realmente nos resulta, por lo menos a algunos, no muy amigable, en el sentido no nos resulta fácil. Creo que a cierta edad, por ejemplo, yo lo veo con mi madre y mi suegra, directamente están condenadas. Mi mamá tiene 80, mi suegra tiene un poquito más, están condenadas a los hijos o a los nietos. Sí, pobre, realmente yo lo veo también a eso, lo veo activamente, mucha gente mayor, y es lamentablemente las personas que son más vulnerables y las que más problemas por ahí se detectan, que les cargan seguros y todo ese tipo de cosas. Bueno, así que no sé si tiene algo más al respecto. No, yo tenía ganas de comentar ese tema puntual, que me lo habían pedido ya hace varias veces, que me lo habían pedido tema bancos, así que no, y es un tema básico, de una cotidianidad increíble, cuya preguntas se repiten una y otra vez, y cuando hoy vas a explicar, y seguro que van a aparecer personas que no hay chip, expliquen de vuelta, porque no se termina de aprender. Sí, no se termina. Lo básico es controlar uno los consumos de su tarjeta apenas salen. O sea, los vencimientos supuestamente depende de la tarjeta, depende del contrato que tenga la persona, saber cuándo hay que pagar la tarjeta, cuándo viene ese resumen. Bueno, pero controlarlo ahí. Claro, pero vos hacías recomendaciones, doctoras, que a veces son difíciles de cumplir, porque uno quiere, por ejemplo, a mí me ha pasado estos días que he estado complicado de salud, yo soy medio, digamos, conservador, digámoslo así. A mí me gusta ir y pagar yo, y voy al TVO y pago yo y todo, porque no me gusta la computadora ni el telefonito. Pero ahora que he estado un poco complicado, he hecho los pagos y te piden, dame esto, dame lo otro, y si no te quedas sin pagar. Todos los datos, o claro, para pagar los sellados judiciales. Claro, por ejemplo. Todos los datos, pero bueno, es la modernidad, nos tendremos que subir a esto, como repito, no estamos preparados cibernéticamente ni culturalmente para tanta electrónica y tanto manejo del flujo de datos. Creo que nuestros datos andan por todos lados y bueno, hay que rogar de no caer en manos inescrupulosas, pero bueno, como consumidores lo que tenemos que hacer para no quedarnos afuera, ¿no? Porque si no uno queda fuera del sistema, no puede ni pagar.
Claro, es que con todo esto... lo que uno puede hacer es controlar e inmediatamente, si uno detecta algo que no es suyo, que le han cargado a un consumo indebido, un cobro indebido, un seguro no pedido, menos un préstamo no pedido, inmediatamente saber que tenemos 30 días para hacer el desconocimiento, ya sea débito o ya sea crédito, y si tenemos al menor problema que tengamos, supóngase, usted ya le vino, no sé, una compra de $40 que usted no hizo, usted ya llama a la tarjeta, al número que sale atrás, es el 800, y le pregunta, tengo que hacer este desconocimiento, si le ponen el menos cero para aceptárselo, inmediatamente hacer la denuncia. Se va a defensa del consumidor con la notita diciendo, miren, en tarjeta me ha venido este consumo que no es mío, y bueno, solicito se multe la empresa y se me cancela esa deuda que no es mía. Y así uno se puede defender. Si no, si usted no ejerce el derecho de defensa, lamentablemente le van a cobrar eso, y si usted no lo paga va a generar intereses, y encima si genera intereses luego pasa a veras, y es todo un problemón con los bancos, es un problemón meterse con deuda con ellos. Doctora, le hago una pregunta, está fuera de tema, si no quiere no me la responde, bueno, y me la responde otro día. Usted, que a mí me consta, tiene ya tanta experiencia con el tema de la ley de defensa del consumidor que casi podría decir que es la persona en San Juan que más tiempo se ha dedicado específicamente. La verdad que llevo mucho tiempo con defensa. ¿Usted modificaría la ley o la mantendría tal cual está? Yo creo que la ley de defensa del consumidor le falta una pequeña ajustada de tuerca, la tenía, pero la última modificación que se hizo la desajustó. Vamos para atrás. Claro, la dejó con menor intensidad, porque al consumidor le está faltando un poco la defensa hacia él. Él va a hacer la denuncia, pero si la empresa no se aviene, si la empresa no le arregla, por ejemplo, ahora que estamos hablando del cargo, si no le saca el cargo que él está desconociendo, lo que hace defensa del consumidor es poner una multa, en el mejor de los casos. Pero esa multa no es para el consumidor. Entonces el consumidor ahí llega el momento que dice, pero ¿cómo? Yo hice todo esto, vine, soy yo el que tiene que pagar, hice esta denuncia, y ahora me dice que me busque un abogado que me vaya a juicio, y un juicio está con lo que implica, ¿no? Entonces sí, le faltaría una pequeña vuelta de rosca como la que tenía antes de la modificación, que se aplique el daño directo, que el daño directo sea un poco más práctico, y si hay miedo de darle a la administración potestades jurisdiccionales, que es la objeción que tiene el daño directo, bueno, conectarlo de alguna forma con lo que se llama justicia de consumo o una cosa así, para que pudiera, no sé por qué... Está jugando con la doctora mientras habla, juega con el teclado. ¿Sabe qué? Sí, es verdad, se me había activado el teclado y mientras hablaba lo estaba tocando. Bueno, entonces estaba contando que era darle una vuelta de tuerca para que el daño directo pueda aplicarse, se aplique concretamente, sea algo efectivo, o anexarle una justicia al consumidor efectiva, real, ¿me entiende? Cosa que usted mismo, como Estado, le diga, bueno, mira, acá hacemos la parte administrativa, no arregló la empresa, bueno, está bien, le voy a poner una multa, pero usted acá mismo continúa en este juzgado del consumo con este propio expediente, una cosa así, ¿me entiende? Que el consumidor no tenga que ir a buscar un abogado por una compra de 40 pesos, ¿me entiende? Claro. O de 300 pesos. Que no tenga que ir a una consulta, ir y entrar, o sea, más allá de que, bueno, estoy quitando unos trabajos a los abogados en sí, pero realmente el consumidor, ante un pequeño problema, es por ahí más, exigirle más, ir a hacer un juicio, ir a un abogado, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, de alguna manera, en términos, capaz que lo que voy a decir sea muy, muy de nosotros, de última usted lo aclara, darle jurisdicción a la cuestión del consumidor, o sea que la decisión que se toma... Son dos temas, a mí se me ocurre, podría ser, porque el daño directo se aplique, yo creo que la administración
no está mal que aplique el daño directo. A mí, yo estaba muy de acuerdo con eso, no sé por qué Ahora, el daño directo tendría que ser un poco más concreto, porque lo mismo la persona, el consumidor... Por si a algún oyente no le ha quedado muy claro, daño directo que está hablando la doctora es que la propia Autoridad de Defensa del Consumidor le ponga le impongan, por ejemplo, una multa, pero ese dinero vaya a resarcir al consumidor que ha presentado la queja. No, pero ese daño directo, tal como estaba puesto, lo mismo era complicado para el consumidor, porque el consumidor terminaba y se quedaba con el daño directo. ¿Y qué hago yo con esto? Lo mismo, tenés que ir a la justicia a ejecutarlo. Claro. Entonces, por ahí, para mí, lo que se me ocurre, tendría que ser algo muy práctico, que el consumidor entre como por un camino administrativo, llega, si la empresa no le soluciona y no cumple y se detecta que ha hecho una violación al derecho al consumo, inmediatamente la propia defensa del consumidor, con ese expediente armado que tiene, lo manda a la jurisdicción especial del consumo que tenga, ¿me entiende? Y ese juicio salga ya a favor del consumidor. Claro, prácticamente, por eso... Que sea como algo de oficio. Agregarle jurisdicción a la actuación de oficio natural del organismo público de defensa del consumidor. Claro, que ya un juez directamente ordene el embargo y el pago al consumidor. Algo práctico para el consumidor. Qué sé yo, con abogados oficiales o algo así, porque el consumidor, usted imagínese a su mamá, que le pasa una cosa así, de que le están cobrando 12 meses un seguro de 500 pesos que nunca pidió. Cuando usted le ve la tarjeta y dice, mami, y esto yo no tengo nada que ver, bueno, te voy a ir a hacer la denuncia. Hace la denuncia. Por 12 meses de 500 pesos. ¿Cuánta plata estamos hablando? Ella, su mamá, busca un abogado, después salir al juicio para ejecutar el daño directo o para hacer un juicio por eso. No lo va a hacer. Y así ellos, las empresas juegan con eso, no lo hacen. ¿Entienden? No hace el consumidor, están todo el día trabajando con sus obligaciones y demás, no lo pierden. Dice, pierdo 1.000 pesos, es más valioso mi tiempo que perder los 1.000 pesos que me han cobrado o 10.000 o lo que fuera. Entonces por ahí me parece que sí les faltaría como una protección más general, más organizada y más integral. Eso, una protección integral al consumidor. Que el consumidor entre por un camino donde sí o sí salga, salga solucionado su reclamo. O sea, podríamos decir que usted dice o sugiere mejorar el texto de la ley para igualar un poco más la indefensión del consumidor individual, digamos así, frente a la organización más genérica de los bancos, tarjetas y los negocios en general. Sí, porque no, evidentemente el abuso es tal y no cesa, Mire que hay denuncias, pero no cesan de las prácticas, porque bueno, evidentemente no hay una defensa efectiva que les diga a los bancos, bueno, no, basta, a ver, nada, acá qué pasa con los datos de los clientes, o qué pasa con estos seguros que se meten en las cuentas de los clientes, o qué pasa con estos consumos, que siempre vienen esos consumos extraños, de letras raras en los resúmenes de la gente, o sea, a tomar realmente una política de seguridad. Claro. Si fuera efectivo realmente como está establecida la defensa del consumidor en Argentina, esas prácticas ya no se podrían hacer, ¿entiende? Pero se hacen.